así que voy a ir entrando a los demás. Préndame las cámaras, che, porque si no es un embole esto. Me aburro si no. ¿Todo bien? Todo bien, como verán mis pintas muy de entre casa, perdonen. Hola. Profe, ¿me puedo sacar una duda? Sí. Yo tengo que pasar por la secretaría mañana para completar el trámite de la ratificación de la inscripción. ¿Me Sí. quedo con ausente hoy? Hoy no se toma lista, pero tenés que hacer la rectificación sí o sí, porque si no, después no me dejan pasar el presente. Dale, ok. Gracias. No, de nada. Bueno, nada, la idea antes de empezar con el taller como tal es presentarme y hablar un poco de cómo es la cursada. Bueno, como ya saben, yo soy Agostina, soy ayudante alumna, así que soy compañera de ustedes. Arranqué el año pasado la ayudantía y este año es mi primer año, digamos, sola, porque el año pasado estaba con un docente. Así que nada, vamos a ver cómo sale. Espero ser lo más útil posible, más que nada con micro, que ya todos sabemos que es una gran materia. Bien, y bueno, en cuanto a la cursada, sepan que es importante que lean la guía, que todos los años sube la cátedra, para la idea de la guía es que ustedes no tengan ninguna duda posible con respecto a la cursada. Si la llegan a tener, se lo pueden preguntar a la secretaria, obviamente. Y con el tema de los talleres, la idea es, vieron que ya no están los módulos, o por lo menos no está la información de los módulos que antes estaba. ¿Qué pasa con los módulos? ¿Qué pasó con los módulos en realidad? Con los módulos, la cátedra decidió, digamos, dejar de difundirlos, dejar de venderlos. Yo sé que están escaneados y que todo el mundo tenía acceso. Yo no se los voy a prohibir que los usen. Es más, para mí los módulos no dejan de ser una herramienta que está buenísima para organizarse, pero sí usen la bibliografía que está subida en el entorno. Vieron que cada taller tiene la bibliografía determinada que sube la cátedra. Traten de usarla porque por ahí hay información extra. Lo que pasa con los módulos es que tiene definiciones que están buenas y que la cátedra sigue considerando, no es que ya no las considera. Yo los seguiré usando, así se los digo. Están buenos, son muy largos, más que nada el de bioseguridad es el más largo, pero si los tienen, úsenlos. Y no dejen de usar el material de la cátedra subido en el entorno. Bien, otra cosa, la idea de los talleres es resolver estas preguntas, ¿sí? Justamente como ya no están los módulos, lo que se propone ahora es que ustedes, respondiendo a las preguntas del taller, se hagan como su propio resumen. Por ahí son un montón de preguntas, seguramente uno no termina de responderlas, digamos, a la primera, pero están buenas porque son orientadoras las preguntas de cómo tienen que estudiar, cómo tienen que encarar los temas, ¿sí? La idea es que las resolvamos, no todas, porque hay algunas preguntas que vieron que son muy de copy y pego, o sea, básicamente no tienen mucho para entender o razonar, sino es teórico, pero sí hay algunas definiciones que me interesa que sepan, y hay algunas que están medias raritas en la bibliografía que en el módulo están buenas, ¿sí? Bien. Y por último, nada, yo no tengo problema, digamos, que ustedes por ahí, alguno que otro día, una que otra cursada, vengan más flojitos, porque es algo que suele pasar, y más que nada cuando están cursando todas las materias de tercero, o están rindiendo finales, o lo que sea. Pero bueno, como siempre uno les dice, lo ideal es que por lo menos lean, ¿sí? Porque si no, esto a ustedes no les sirve para nada, porque la idea no es dar un teórico, porque el material teórico ya lo tienen y lo tienen que leer.
y estudiar en algún momento, ¿no? Pero la idea es que por lo menos lean, para que por lo menos me respondan algo, ¿sí? Porque además, si no, posta que para mí es muy aburrido y me bajonea mucho, digamos, me quita mucha motivación. El año pasado me pasaba eso. Y además porque les sirve a ustedes, ¿sí? O sea, la idea es que aprovechen lo más posible la cursada y que empiecen a estudiar, no digo estudiar para el parcial desde ya, pero sí más o menos ir leyendo los temas estando orientados. Bien. Bueno, les voy a compartir pantalla. Así vemos las preguntas. ¿Pudieron resolver algo, por lo menos parte del taller? Sí. Sí, Bueno, genial. ¿Quién quiere leer la primera pregunta? Yo voy. Dale. ¿Qué son las infecciones nosocomiales o asociadas al cuidado de la salud, IACS, y por qué representan un peligro en las instituciones de salud? Bien. ¿Quién la quiere responder? Cualquiera. Yo lo tenía Sí. como... Ah, perdón, dale. Puede ser. No, dale. Yo he puesto que no estaban presentes ni en incubación al momento del ingreso del paciente. Bien, perfecto. O sea, uno define a una infección asociada al cuidado de la salud como el periodo en el que aparece esa infección, ¿se entiende? Y dependiendo el periodo de incubación que tiene. Ya vamos a ver qué es el periodo de incubación, básicamente es el periodo de tiempo, ¿no? Que pasa desde que uno se expone a un agente infeccioso, a un microorganismo, hasta que aparecen signos y síntomas, ¿sí? Dependiendo de la gente, justamente, esto no quiero que lo sepan, digamos, ya, porque ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo los temas de micro como tal. Dependiendo del periodo de incubación y en qué momento aparecen los signos y síntomas de la enfermedad infecciosa como tal, podemos decir que esa infección ya se estaba desarrollando antes de que viniera el paciente al hospital o se empezó a desarrollar, digamos, con el paciente en el hospital, ¿se entiende? O sea, el paciente adquirió esa infección en el hospital. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. ¿Y por qué son importantes las IACs? Yo anoté 4 puntos de todos los múltiples documentos que anoté. Dale. Uno, porque representan una alta resistencia ante los antimicrobianos. Bien. Lo otro, que era por el aumento de la mortalidad por los pacientes, la prolongación de la internación, y todo eso al final tiene un impacto económico y operativo en cuanto tanto para el centro de salud como para el paciente, y va escalando más arriba. Bien. Francisco, ¿no es? Ay, porque no te veo. Ahí está. Sí. Bueno, genial. Es así, justamente. Ustedes tienen que pensar que una infección asociada al cuidado de la salud es, digamos, una enfermedad, una infección. Generalmente son infecciones graves porque la mayoría de los casos son producidas por microorganismos multiresistentes, que ya vamos a ver qué significa multiresistente, pero antimicrobianos básicamente. Y son muy importantes porque empeoran la condición del paciente, porque ustedes piensen que ese paciente no estaba en el hospital por esa infección, sino que estaba por otra causa, porque lo operaron, porque lo internaron por alguna otra causa, y se terminó infectando. Entonces eso aumenta su morbilidad, su riesgo de mortalidad y los costos para, digamos, todo el sistema de salud. Más que nada cuando hablamos del sistema de salud público. Bien. Bueno, ¿les quedó alguna duda de la primera pregunta? Está bueno cómo cambiaron esto de... Sí, ahí los dejo hablar, perdón. Está bueno cómo cambiaron esto, porque antes, digamos, cuando se hablaba de bioseguridad en micro, directamente arrancábamos a hablar de bioseguridad y por ahí uno no entendía el contexto de por qué estamos hablando de bioseguridad, ¿no? Entonces está bueno primero hablar de las IACs, porque es lo que uno quiere evitar con la bioseguridad, ¿se entiende? Bien. Sí, ¿qué me iban a decir? Alguien iba a hablar, creo. Bueno, silencio. ¿Quién quiere leer la siguiente pregunta?
¿Qué significa el control de infecciones y cuál es su objetivo principal? Bien, Yo respondí que configura en un conjunto de procesos, de actividades, donde la importancia principal es garantizar esta seguridad tanto del paciente como cuanto los profesionales de la salud. bien, perfecto. O sea, lo que uno quiere hacer para controlar esas IACs, primero es aprender todo lo que vamos a aprender en bioseguridad, ¿sí? Todo lo que tenemos que saber con respecto a nuestro autocuidado, el cuidado de los pacientes y el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Y también saber identificar cuáles son los riesgos de tener una infección asociada al cuidado de la salud. Bien, igual todas estas preguntas, si vieron el material, ya saben que claramente está escrito así como tal, está especificado perfecto en el material, pero bueno, si llegan a tener alguna duda, lo podemos ver también. Bien, la que sigue. ¿Quién lee? La siguiente es, ¿cuáles son las infecciones nosocomiales más comunes y cuál es la diferencia entre colonización e infección? Bien. Y ¿Cuáles ahí son? le coloqué que las más comunes son el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Enterococcus resistente a vancomicina, Enterobacterias con beta-lactamasa de espectro extendido, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii con resistencia a más de un agente en 3 o más categorías de antimicrobianos. Lo otro es que la infección es la presencia del microorganismo en el huésped, donde se multiplica e induce una respuesta inmune del hospedero que puede generar signos y síntomas. En cambio, la colonización es la presencia de ese microorganismo, pero que no, que puede o no inducir una respuesta inmune y no genera síntomas. Bien, a ver, antes, viste que lo que preguntas son qué tipo de infecciones, o sea, cuáles son las infecciones, no preguntas sobre microorganismos, ¿sí? Fíjense en el módulo después, si es que lo tienen escaneado, si no, después podemos hacer un grupo de WhatsApp y yo se los paso. Pero las infecciones, o sea, se refiere a qué tipo de órganos o partes del organismo son las que se pueden infectar. No sé si me explico. ¿Alguien Yo sabe lo había cuáles notado. son? Sí, Yo lo yo había tengo. notado como... Sí, dale, dale. Ay, perdón. No, dale, dale. Creo que las más Eh, frecuentes eran las urinarias, después teníamos las Bien, respiratorias y después los quirúrgicos. bien. Y por último, las bacteriemias, ¿sí? Pero sí, así como lo dijiste en ese orden, está perfecto. En el módulo está esa información, ¿sí? Está bien lo que dijiste de los microorganismos, pero esos son los agentes causales, ¿sí? Y otra cosa que pregunta, esperen que no lo puedo ver bien acá, tengo que entrar a la página, ahí está. Esto de cuál es la diferencia entre colonización e infección. Colonización es, sí, la presencia, digamos, de un microorganismo, de un agente infeccioso en una persona, ¿sí? O sea, en el cuerpo de una persona, ya sea en la piel, ya sea en el tracto urinario, en el tracto genital, lo que sea. Que está bien eso de que no produce signos y síntomas, es decir, es simplemente la presencia, y la mayoría de las veces no produce una respuesta inmune, ¿sí? Es decir, no lo podemos detectar estudiando su sistema inmunológico, que ya vamos a ver de qué estoy hablando, no importa ahora, pero simplemente la presencia, ¿sí? Ahora, infección, está bien lo que dijiste, es la presencia de un microorganismo que crece, se reproduce, se multiplica, lo que sea, en el organismo de una persona, pero el tema de que el hecho de que hayan signos y síntomas no necesariamente habla de una infección. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona con la presencia de un microorganismo que se multiplica, sí es una infección. Pero cuando esa persona tiene ese microorganismo y además tiene signos y síntomas, ahí ya hablamos de enfermedad infecciosa.
¿Se entiende la diferencia? Es Sí. decir, yo puedo estar infectada por, no sé, Mycobacterium tuberculosis y puedo no tener la enfermedad. ¿Se entiende? A medida que vayamos viendo los temas, vamos a ver que eso uno lo puede detectar. Por ejemplo, yo puedo tener anticuerpos contra la bacteria, y eso quiere decir que estoy infectada, pero me hacen un montón de estudios clínicos y no tengo nada, básicamente. Y no tengo ningún signo y ningún síntoma. Bien, eso yo sé que es el material de... Sí, perdón, decime. No, perdón, me perdí en el tema de infección y la diferencia. O sea, la infección como que desencadenaría una respuesta inmune. Sí, la No infección siempre necesariamente, desencadena una respuesta inmune. pero no necesariamente que como que se vea, entre comillas, la respuesta, ¿no? No necesariamente hay signos y síntomas, o sea, hay clínica. Okay. Porque cuando hablamos de enfermedad, ya los que van a cursar semio ya lo van a ver, cuando hablamos de enfermedad hablamos de signos y síntomas, ¿sí? Si yo no tengo signos y síntomas, pero estudio un sistema inmune, analizo un sistema inmune de una persona y detecto que tiene una infección de cualquier agente, está infectado, pero no está enfermo. Bien. Sí, ya. Ahí me quedó más claro. Gracias. Genial. Bueno, ¿les queda alguna duda de esta pregunta? Acuérdense que colonización es en el organismo, en el cuerpo, ¿sí? Bien. ¿Quién quiere leer la otra? La que sigue. Ya, voy de vuelta. Ajá. ¿Cuáles son las infecciones nosocomiales más comunes y cuál es la... Ah, no, mentira, eso ya leí. ¿Qué se entiende por contaminación y cómo se diferencia de la colonización? Bien. Yo tengo que la Contaminación. contaminación es la presencia accidental y transitoria de algún microorganismo en una muestra o alguna superficie o sitio anatómico donde no debería estar. Y no Bien, necesariamente implica una interacción biológica o que el microorganismo se reproduzca en nuestro cuerpo. exactamente. O sea, colonización es en una persona, en un organismo, ¿sí? Contaminación es en un objeto inanimado, básicamente. ¿Por qué es importante la contaminación o saber la definición de contaminación? Porque uno la tiene que tener en cuenta al momento de tomar muestras, ¿sí? Después vamos a ver en el taller de toma de muestras cómo uno tiene que tomar la muestra, dependiendo qué tejido o qué líquido querramos estudiar microbiológicamente. Entonces uno tiene que tener en cuenta ciertas precauciones de bioseguridad para que esa muestra no se contamine, ¿sí? Y Bien. también las manos se pueden contaminar como con flora transitoria y que puede ser eliminado con el lavado de manos clínico de manos. Bien, bien, ahora vamos a ver lavado de manos, que es re importante porque las manos, digamos, son el mayor vehículo de transmisión de agentes, ¿sí? Pero sí, está perfecto eso. Bien. ¿Cuál sigue? ¿Cuáles son? ¿Cómo se diferencia una IAX de una infección adquirida en la comunidad? Y ahí le puse que, cuando un usuario presenta fiebre u otros síntomas de infección tras 48 horas de su internación, desde... Bien, o sea, básicamente es una infección que se adquirió o antes de ingresar al hospital, que ya venía, digamos, o después de haber salido del hospital. Eso es lo mismo que yo les decía antes con el tema de la IAC como tal, o sea, la definición de la IAC. Dependiendo de la infección, cada infección tiene su periodo de incubación determinado, ¿sí? No es que todas tienen un periodo de incubación de 48 horas, hay algunas que pueden tener hasta de un mes, dependiendo. Pero sí, básicamente, cuando ese periodo de incubación no es acorde al periodo intrahospitalario, ¿se entiende? O sea, cuando uno, por ejemplo, el paciente empieza con signos y síntomas de esa infección y ya está internado, y yo sé que esa infección tiene un periodo de incubación de 7 días, por ejemplo, y está internado hace 2 días. Entonces yo ya me puedo asegurar
que él adquirió esa infección antes de entrar al hospital. ¿Se entiende? Bien. Sí, ¿quién levanta la mano? Yo, Sí. es que entonces el microorganismo puede ser lo mismo y lo que diferencia es el momento que la persona se contaminó. No, o sea, los periodos de incubación de los microorganismos generalmente son los mismos. No digo que es de todos los mismos, pero por ejemplo, qué sé yo, del virus influenza, generalmente es una semana, ¿sí? Y por ejemplo, cuando una persona ingresa a una institución de salud, Sí, ¿cómo sabemos si un virus estaba incubado en ella? porque vos ¿qué vas a ver en el paciente? ¿Qué es lo primero que vos observas en el paciente? La clínica, sus signos y síntomas. Se va a empezar con clínica de gripe, ¿sí? Por ahí más leve, por ahí más grave. Vos le podés, digamos, podés detectar que tiene gripe, podés hacer el estudio microbiológico o serológico de su gripe, o sea, del virus influenza, y si el paciente, por ejemplo, está internado hace menos de 7 días, que es el Por el periodo de tiempo. incubación de la gripe, eso quiere decir que se infectó antes de entrar al hospital. O sea, tenemos una idea por el tiempo Exacto. de si se estaba incubado antes o si adquirió dentro del hospital. Exacto. Cuando veamos cada microorganismo, vamos a ver que todos tienen un determinado periodo de incubación. Que ya vamos a ver qué es bien el periodo de incubación, básicamente desde que uno se expone hasta que aparecen los síntomas. Bien. Una consulta, Sí, que no me acuerdo bien, o sea, me acuerdo haberla leído, no me acuerdo bien la fecha. Cuando el paciente se retira del hospital, sí. ¿no? O sea, se le da el alta. ¿Cuánto tiempo teníamos que tener nosotros en cuenta para cuando, o sea, si se vuelve a enfermar, digamos, qué periodo de tiempo teníamos que tener en cuenta desde que se fue del hospital hasta que se volvió a enfermar? Creo que 15 días eran, Sí, ¿no? se usa 15 días porque es lo que, digamos, para descartar que yo no tengo ninguna infección respiratoria transitoria, porque la mayoría de los casos se usa para eso, para neumonía. Pero sí, son 15 días. Ok, entonces dentro de 15 días nosotros lo consideramos como intrahospitalario. Exacto, o sea, si él tuvo el alta el lunes, por ejemplo, y el viernes de esa semana empezó con los síntomas, se infectó en el hospital. Bien. Si ya pasaron 15 días desde que se dio el alta, no, lo más probable es que se haya infectado después. Es una generalidad, obviamente, pero sí. Bien. Esta Bien. infección adquirida en la comunidad, yo puedo definirla como siempre que no esté asociada a procedimientos médicos previos, ¿o no? O sea que no, claro, sí. Sí, porque generalmente los procedimientos médicos se hacen en instituciones médicas, ya sea clínica, una clínica privada, un hospital público, lo que sea. Sí, Ajá, dale. bien. ¿Tienen otra duda de esto? Bueno, Para el caso de las heridas operatorias, ¿es hasta un mes o no? las heridas operatorias, sí, o sea, las heridas operatorias medio que siempre se consideran una infección asociada al cuidado de la salud. No, no tan, digamos, si uno las ve ahora, porque está bien que las veamos, pero hay veces que se deben a otras causas que no tienen que ver con el cuidado de la salud como tal, sino con la flora del paciente, ¿sí? Por eso es importante que ya lo vamos a ver, la profilaxis antimicrobiana en las cirugías. Bien. Bueno, si no tienen otra duda, ¿quién lee la siguiente? Dice cuáles son las fuentes de contaminación hospitalaria. Yo le puse, lo dividí en fuentes animadas y inanimadas. Según lo que Bien, decía. O sea, las animadas, que serían las propias personas, que serían otros pacientes infectados o colonizados, o sea, otros pacientes o personal de salud, o visitas familiares, como todo tipo de personas que puedan estar en el hospital. Y las fuentes inanimadas pueden ser superficie, equipamiento médico, sistemas de ventilación, agua, algunos desinfectantes que no
que no puedan funcionar, aguas contaminadas, medicamentos mal manipulados. Bien, o sea, cualquier cosa, básicamente. Si ustedes lo piensan así, cualquier cosa, tanto seres, seres vivos como nosotros, o vectores también, ya sean mosquitos, por ejemplo, lo que sea, hasta cualquier objeto inanimado que esté colonizado o contaminado. Les pregunto, ¿colonizado o contaminado? Contaminados. Contaminado. Bien, contaminado. Bien, entonces por eso la idea es saber cómo protegernos a nosotros, cómo proteger a los pacientes y cómo mantener el medio ambiente lo más limpio posible, ¿sí? Bien. ¿Quién sigue? O si les queda alguna duda, si no. Me queda una duda porque de los colonizados con microorganismos patógenos, porque hay algunos que leí que también se deben tratar algunas colonizaciones. Sí, obvio, o sea, justamente dentro de lo que son los seres, las personas que pueden ser fuente de infección, podemos ser nosotros, digamos, nosotros como estudiantes, personal de salud y las visitas, básicamente. Generalmente los que se colonizan son los pacientes, porque se colonizan, digamos, o porque ya están colonizados de antes o porque se colonizan en el hospital. Hay ciertas no infecciones, pero colonizaciones que sí se tienen que tratar, más que nada cuando son por microorganismos multiresistentes. Pero sí. O sea, no todas se tratan, porque tampoco es que todas se buscan. Pero hay algunas que sí. Sí, Jorge. En realidad, para saber si estoy pensando bien, por lo que tengo entendido, colonizar puede estar relacionado tanto, por ejemplo, a microorganismos que están colonizando, formando parte de la microbiota natural, de la piel o de alguna mucosa, por ejemplo, como con microorganismos que pueden ser patológicos oportunistas, por ejemplo, que en una situación de inmunosupresión colonizan, pero están controlados por la microbiota residente y por ser transitorios o oportunistas, en un momento de inmunosupresión generan patologías porque invaden al tejido y generan daño. Sí, obvio, eso está perfecto. O sea, uno vive colonizado en todos lados. Hay muy pocas partes del organismo que son estériles. Creo que la sangre y la orina, si no me equivoco, y no sé, el humor acuoso, una cosa así. Pero sí, digamos, son colonizaciones por microorganismos que en realidad son benéficos porque nos protegen de los que son patógenos, sí. Las colonizaciones que a nosotros nos importan son las que se producen por microorganismos patógenos. ¿Por qué? Porque en algún posible caso puede suceder que esa colonización se convierta en una infección y en una enfermedad, o que esa colonización se convierta en una fuente de infección para otros. ¿Se entiende? Por eso Sí, son importantes. Bien, genial. ¿Otra duda tienen? Bueno, sigamos. La otra habla de los eslabones de la cadena epidemiológica. Bien. ¿Qué son los eslabones de la cadena epidemiológica? Son como, es que no se puede definir actores porque no son todos personas, sino que es el conjunto de sucesos que ocurren para que un patógeno determinado pueda entrar en contacto con algún paciente. Bien, perfecto. ¿Me las quieren ir diciendo? Primero sería el agente como tal, el Bien, agente infeccioso. Para una pregunta antes, ¿no? Yo, Sí. a lo que es cómo definir eslabón. ¿Cómo, o sea, sí, cómo lo podemos definir? O sea, Está bien esto que dijo Francisco de que son procesos, está bien decirlo así. ¿Como procesos? Sí. Bueno. Fíjense en el módulo, me mata porque yo no puedo soltar el módulo, chicos, pero me va a matar la cátedra, no importa. En el módulo está buena la definición que tiene, ¿sí? Bueno, yo busqué la definición como un mecanismo secuencial con elementos que se entrelazan, tipo eso. Es como una cadena. Exactamente. También está buena esa definición.
Bien. Claro, y decía también que bastaba cortar en una parte como para ya desarmar la cadena, entre comillas. Claro, o sea, la idea es que nosotros conozcamos los eslabones, o sea, cada una de las partes que componen al proceso infeccioso como tal, para poder saber cómo actuar sobre ellas. Bien, y me estaban diciendo cuáles eran. El agente, después viene el reservorio, que es como el hábitat natural que tiene ese patógeno. Bien. ¿Y el Eh, agente? Para te freno. ¿Y los agentes cuáles pueden ser? Puede ser bacterias, virus, hongos, levaduras, patógenos. Bien, las levaduras son hongos. ¿Y te faltó parásitos? Parásitos, Parásitos, bien. Priones. Y priones. priones. Nosotros igual en la cursada vamos a ver bacterias, hongos, virus y parásitos solamente, ¿sí? Igual priones, creo que está en la lista de final. No sé si alguien en su vida estudió priones para micro, pero bueno. Bien, y no lo especifica, no sé de dónde lo leyeron en el coso de OPS, creo que sí, que habla de que tienen características los microorganismos. ¿Alguien Tiene que sabe? ver con los factores de Bien, virulencia. factores de virulencia, sí. Ah, la de infectividad, infecciosidad, todo eso, Bien, patogenicidad. patogenicidad, bien. Bueno, medio que los nombres dicen la definición, ¿no? O sea, la infecciosidad, perdón, la infectividad es la capacidad que tiene ese microorganismo de infectar, ¿sí? A menor dosis, podríamos decir. La infecciosidad es la capacidad que tiene de sobrevivir y multiplicarse, o sea, de infectar otro organismo como nosotros. La patogenicidad justamente habla de los factores de virulencia, o sea, de la capacidad, de todas las herramientas que tiene ese microorganismo para producir enfermedad, para producir daño. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería reservorio? ¿Qué es el reservorio? El hábitat como natural del microorganismo, ¿dónde está? Bien, donde se encuentra normalmente. Bien. Vamos a ver la idea cuando estudiemos micro, o sea, los bichos como tal, es que tratemos de estudiarla así, ¿sí? Hay veces que no se puede, porque hay veces que los microorganismos son medio particulares y uno no puede agrupar todos los 6 eslabones, pero la idea es que traten de organizarse así, porque es más fácil, ¿sí? Bien, entonces es el lugar donde normalmente se encuentra. Hay bacterias que normalmente se encuentran en el agua, hay otras que se encuentran en animales, ¿sí? Bien, ¿qué más sigue? La puerta de salida, que es Es por donde escapa, entre comillas, del propio reservorio. Bien, es de donde sale. Por ejemplo, La tos, La vía al toser, respiratoria, bien, la vía respiratoria, de la la secreción de las piel, heridas. Digestiva. bien, Genitourinaria, geniturinaria, bien, ahí entran las ITS, por ejemplo. piel, Piel, bien. ¿Qué más? ¿Qué sigue? La vía de transmisión, Bien, las vías, mecanismos de transmisión, que cuáles son en general así. directo o contacto indirecto por gotas. Donde Bien, existen vehículos, puede ser contacto directo, bien, directo, ¿cuál es? piel con piel. Bien, o sea, contacto directo, básicamente. Animado y el indirecto inanimado. Bien. Sí. Y el indirecto puede ser, a su vez, de distintas formas, ¿no? O sea, es mediado por algo. Bien, ¿y por qué puede ser? también pueden ser por vectores. Bien, bien, por vectores o vehículos. Entonces, tenemos directo, contacto directo, justamente. No necesariamente piel con piel, puede ser mucosa con mucosa también, o fluidos con fluidos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, salpicaduras, por ejemplo, relaciones sexuales, por ejemplo, besos o lo que sea. Ahora, el indirecto puede ser a través de objetos inanimados, que ahí podríamos llamarlos vehículos mecánicos, o a través de vectores biológicos, ¿sí?
Por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el virus del dengue, ¿sí? Bien. Después de mecanismos de transmisión, ¿qué sigue? La puerta de entrada Bien, es por donde ingresa, que también más o menos tiene que ver con un poco con el contacto directo. Puede ser la mucosa, la vía respiratoria, algunas barreras naturales que se han roto. bien, o sea, son básicamente los mismos que la puerta de salida, lo único que se sumaría ahí es la entrada de un microorganismo a través de la sangre, ¿sí? Por ejemplo, con una inyección o un accidente que justo contacte con la sangre, ¿sí? Que no es una puerta de salida, podría ser una puerta de salida, sí, pero se la asocia más a una puerta de entrada, ¿sí? Bien. Y El huésped. el huésped, o sea, nosotros, ¿sí? Medio raro decir huésped, nunca me gustó decir huésped porque en realidad somos hospedadores. No es lo mismo huésped que hospedador, sino que nosotros hospedamos al microorganismo, ¿sí? Bien, y nosotros tenemos, o sea, no todos tenemos los mismos factores de riesgo para ser susceptibles a una infección, ¿sí? Vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo cada microorganismo que hay factores de riesgo de cada infección que son determinadas de esa infección y que nos van a hacer más susceptibles. En general, ustedes tienen que saber, todos tenemos que saber, que es re importante, que todos somos susceptibles a cualquier tipo de infección, ¿sí? El tema es que hay algunos que son más susceptibles que otros, ¿sí? Por ejemplo, no sé, qué sé yo, no usar preservativo, algo tan simple como eso, ¿sí? Bien. O las Bueno, enfermedades crónicas o exactamente. inmunocomprometivos. La edad, sí, también. Bien. Claro, hay enfermedades que son específicas de los inmunocomprometidos. Ya lo vamos a ver en hongos más que nada. Bien. ¿Les queda alguna duda de esta? Bueno, ¿quién quiere seguir leyendo? Dice, realiza un cuadro indicando los factores de riesgo que favorecen la adquisición de un IEX. Y hay un Bien, cuadro, pero yo hice como otro, donde mencioné como lavado de manos, elementos de protección personal, accidentes cortopunzantes y salpicaduras en mucosa, cuidado en el manejo del ambiente y de la ropa y los desechos, soluciones y equipos. Pero como habla más, claro, pero prefiero fíjate dejar que hablar a otro. fíjate bien lo que pregunta, porque pregunta cuáles son los factores de riesgo. O sea, cuáles son aquellas situaciones que hacen que yo tenga más riesgo de padecer una IAC, ¿sí? O sea, la Claro. omisión de las precauciones estándares. No solamente eso, Puse propias del huésped como factores intrínsecos, como por ejemplo la inmunosupresión, edad extrema, enfermedades crónicas, bien, alteración en la barrera. bien, bien, o sea, son factores, digamos, que dependen no solamente del ambiente o del cuidado que uno pueda llegar a tener en el hospital o en cualquier institución de salud, sino que también dependen del paciente Y del personal también, y del que personal, obviamente. los factores extrínsecos. Yo ahí le puse los procedimientos que rompen barreras naturales y las intervenciones complejas o los usos prolongados de antibióticos, quimioterapia, inmunosupresión del paciente. Bien, perfecto. Esto puede ser lo que sería biológicas ambientales, tecnológicas y eso. Sí, del módulo me estás hablando, ¿no? Sí. Sí, es eso más que Ok. nada. Está bien igual que, o sea, a mí me gusta que tengan conocimiento medio de todo, pero bueno, también traten de responder la pregunta que está haciendo la cátedra. Para que ustedes tengan el material, digamos que ya sepan qué es lo que tienen que saber, ¿sí? Bien. Bueno, ¿quién sigue? Si querés, desarrollo un poco del que tengo yo Dale, para que lo sepan los chicos. dale. Está, bueno, entre causas de riesgo tenemos las biológicas, bueno, las infecciones,
Las ambientales son la iluminación, el ruido, temperatura y contaminación ambiental en el sentido del hospital o bueno, donde está el paciente afectado. Y después tenemos las tecnológicas, que son las sustancias químicas, cancerígenas, radiaciones, animales de laboratorio. Y después las personales, que es la fatiga y el estrés en cuanto al personal de salud, que puede afectar, digamos, a la contaminación del área. Bien. Eso está en el módulo, ¿sí? Eso voy a preguntar, eso está en el módulo. Eso está en el módulo. Bien. Bueno, ¿quién sigue? La otra habla de las medidas de aislamiento y los objetivos principales. Bien. Bueno, son como el conjunto de todas estas barreras físicas, espaciales, procedimientos, etcétera, que se aplican a los pacientes que están colonizados con algún patógeno que tenga relevancia. Porque por ahí hay, como dijiste, todos estamos colonizados siempre, pero no necesariamente tiene una importancia biológica o tiene más importancia algún organismo que otro. Y Bien. busca cortar la cadena, impidiendo la transferencia. Transmisión. Bien, Sí. perfecto. Lo que sí te corrijo es que no se hace solamente en colonizados. O sea, si yo tengo un paciente ya enfermo y que transmite la infección, también, ¿sí? O si está infectado, por ejemplo. Bien. Y esto que sigue, ¿cuáles son los objetivos? Ya lo dijiste, básicamente lo más importante es cortar la cadena de transmisión, ¿sí? Y esto, la que sigue, ¿cuáles son los tipos de precauciones basadas en la vía de transmisión? Uno, la precaución por contacto, por ejemplo, Bien, que evita como la transmisión directa o indirecta también en realidad. exacto. O sea, básicamente uno tiene que pensar, bueno, cuando uno después de haber rendido micro, después de haber rendido infecto y un montón de cosas, dice, bueno, ya sé cómo se transmite este microorganismo, ¿no? Se transmite por gotas, se transmite por contacto, se transmite por aire. Con ese conocimiento que yo tengo, los voy a aislar de una manera determinada. O sea, no le voy a poner un aislamiento respiratorio a un paciente que tiene, no sé, Clostridium difficile que se transmite por contacto, ¿sí? Entonces es importante saber cómo se transmite el microorganismo y por lo tanto cómo tengo que hacer el aislamiento, o sea, qué medidas tengo que tomar, ¿sí? Bien, y las estándares son las que se hacen en general, digamos, son los cuidados que uno debería tener en todos los pacientes. Bien, eso fíjense que en el módulo están muy bien explicadas, ¿sí? Como los puntos característicos de cada tipo de aislamiento, ¿sí? Por ejemplo, los barbijos que tenemos que usar, no es el mismo el barbijo de por gota que el barbijo de por aire, ¿sí? Bien. ¿Alguien tiene idea cuál es la diferencia de esos barbijos? De paso les pregunto. La capacidad de filtración de partículas, ¿no? Bien, o sea, el tamaño de la partícula que filtren. De 5 micrones, creo. Es, ¿no es cierto? ¿Cuál? El común, el quirúrgico. Bien, el quirúrgico es para todas las infecciones que se transmiten por gota, o sea, que la gota tenga tamaño más de 5 micrómetros. El N95 o N99 es para las infecciones que se transmiten por aire, o sea, por aerosoles, básicamente, cuando la gota es menor a 5 micrómetros, ¿sí? Claro, y filtran como por porcentaje, el 95%, la N95. Exacto, pero ese es el número. Estas cosas traten de, yo sé que es un embole, como es bioseguridad, y que es un bajón verlo a la primera, porque uno es como que ya micro de por sí es re pesada. Pero traten de que cada vez que vean un tema de bioseguridad, traten después de ir aplicándolo en los temas y de aplicándolo cuando vayan al hospital. Miren, por ejemplo, qué barbijo se está usando, ¿sí? ¿Qué tipo de barbijo se está usando? Por ejemplo, para el COVID, ustedes, pensando en el barbijo que se usaba, ¿cómo piensan que se transmitía el COVID? O que se transmite, porque no es que ya no es que dejó de existir. Bien, por gota. Bien, ahora aparentemente se está viendo que
era por microgota, pero ustedes quédense con el concepto de que es por gota, ¿sí? Porque de todas formas no deja de ser un virus nuevo que se sigue estudiando. Pero lo primero que se descubrió en general es que era por gota, por eso se usaba el quirúrgico. O sea, cuando hay procedimientos invasivos como intubación, ahí es por aéreo. Claro, o sea, cuando hay Microgotas. procedimientos que generan gases, sí. Sí, ahí se prefiere por las dudas el otro, el N95, porque se generan muchos aerosoles más que gases. Bien. Bueno, ¿qué pregunta sigue? Lavado de manos. Bien. La Las primera, manos, sí, perdón. No, quiero decir que yo tenía notado que las manos del personal de salud son el principal vehículo de transmisión como cruzada. exactamente. O sea, esa es la importancia, esa es la primera pregunta, ¿no? Del lavado de manos. ¿Por qué es tan importante saber el lavado de manos? ¿Sí? Porque la forma más común de transmisión es a través de las manos, no solamente de nosotros, o sea, de los estudiantes, de los visitantes y del personal, sino también de los pacientes. Pero bueno, uno tiene acceso a la información y debería aprovecharla. Y saber lavarse las manos bien es algo que requiere tiempo, digamos, requiere práctica. Es muy difícil, realmente es muy difícil de que los trabajadores de salud lo lleven a cabo, pero hay que hacer el esfuerzo de, por lo menos, de joder para que lo hagan, ¿sí? Y de ustedes practicarlo. De ahora no se los voy a mostrar, y no quiero que me lo muestren tampoco, pero si quieren la clase que viene, que espero que sea presencial, lo practicamos, ¿sí? De última, lleven un poquito de alcohol en gel y lo practicamos. No se lo van a preguntar en la cátedra, pero a mí me interesa que lo sepan. Y vean videos, porque por ahí las imágenes a veces son difíciles de interpretar, vieron que están las fotitos de los pasitos. Vean videos, practíquenlo cuando se laven las manos en el baño, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando el COVID tenían que cantar la canción de Britney Spears? No me acuerdo cuál era, pero la idea es que dure 30 segundos el lavado social, o sea, cuando ustedes salen del baño, por ejemplo, antes de comer. Ya el antiséptico tiene que durar 1 minuto más o menos. Bien. También el documento decía de que era efectivo por el lado económico, porque el lavado de manos es súper económico. Y sí, obviamente. Sí, además, o sea, aparte de que es económico por el poco gasto que requiere, se está evitando gastos porque se disminuye el riesgo de transmisión. ¿Sí? Bien. Bueno, mi idea es que todas estas preguntas de lavado de manos no las respondamos ahora porque son preguntas que ustedes las pueden leer, las pueden estudiar, ¿sí? Lo que sí me gustaría que hagamos es que después practiquemos. Más que nada lo que es el lavado social y antiséptico, la técnica es la misma, la diferencia es la duración y los químicos que se usan, ¿sí? Los jabones que se usan. En el lavado social uno usa el jabón de la casa, ¿sí? El jabón de siempre. Lo ideal es que sea un poco antibacteriano. En el lavado antiséptico, o sea, cuando uno tiene que hacer una intervención antiséptica, se usa generalmente clorexidina, ¿sí? En jabón. Se pueden usar otros igual, pero lo que más se usa es clorexidina, que es lo que más suele haber en los hospitales. Y el lavado quirúrgico, sinceramente, nunca he visto que lo hayan preguntado. Tampoco estamos estudiando CIRU. Es más, en CIRU seguramente lo van a ver, ojalá lo puedan ver. Solamente saber que obviamente dura más, requiere muchas más pasadas y que es hasta el codo. No sé si lo vieron. Bien. ¿Tienen alguna Profe, duda? Sí. solo, en realidad solo una información, no sé si otros compañeros consiguieron, pero hay un video de la cátedra de lavado de Sí, manos es que, verdad, me había olvidado. que no se puede accesar, por lo menos yo no conseguí accesar. Ah, ¿no lo pudiste abrir? No, Lo manda al grupo, sí. de ahí lo reenvío. Por lo menos mis compañeros que conozco que están acá en la comisión, ninguno consiguió abrir el video. Bueno, después me voy a fijar y de última le pregunto a la secretaria. Creo que enviar un link al grupo de WhatsApp que se puede accesar.
Ah, bueno, genial. Si no me avisan. Bueno, ¿tienen alguna duda del lavado de manos? Bien. Otra cosa que les quería decir antes de seguir, porque me va a saltear esta pregunta del lavado de manos, es el tema de la solución alcohólica, ¿sí? Solución alcohólica se refiere ya sea alcohol líquido, o sea, el alcohol etílico del 70 que uno usa para superficies, lo podemos usar en las manos. El alcohol en gel, lo mismo, porque el porcentaje de dilución es lo mismo, ¿sí? ¿Qué saben del alcohol en gel? ¿Por qué se prefiere más? O el alcohol. Es más efectivo porque elimina mayor cantidad de microorganismos. Bien. Y otra Pero cosa. no elimina, el Clostridium difficile no lo elimina porque no actúa frente a esporas. Bien, o sea, no es una solución antiséptica, ¿sí? Y tampoco es equivalente a un lavado de manos, pero sí disminuye la carga antimicrobiana. Entonces, en el caso de que uno esté en el hospital, hay veces que uno está bien. Lo ideal sería lavarse las manos todo el tiempo, ¿no? Pero por ahí no hay tiempo, básicamente ese es el problema, que no hay tiempo y no hay comodidad. Entonces, lo ideal sería siempre usar soluciones alcohólicas si no se hace el lavado de manos, ¿sí? Pero que Lo estén ideal. visiblemente limpias, sí. Porque si no, Exactamente, sí, obvio. Si no están visiblemente limpias, se tiene que hacer el lavado de manos. Bien. Y otra cosa es que el lavado de manos no reemplaza el uso de los guantes, ¿sí? El lavado de manos siempre tiene que estar antes de colocarse los guantes, ya sea guantes limpios, no estériles, como guantes estériles. Si se usan guantes limpios, no estériles, es un lavado social, digamos, o asistencial. Y si se utilizan guantes estériles, se hace el lavado estéril, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, nos salteamos las preguntas. Esto de recomendaciones que deben seguir para el uso de guantes. La 14. bueno, lo que dijiste recién, que no reemplaza el lavado de manos, Bien, de entender que es una barrera súper importante, pero que tiene como ciertas reglas, tiene indicaciones precisas. Existen distintos tipos de guantes que hay que saber cuáles se ocupan en cada momento. El recambio que tiene que ser obligatorio sí o sí entre paciente y paciente. bien. Y durante el mismo paciente, si es que se contamina con algún fluido o se toca una zona limpia, también debe, para no ser vehículo de transmisión. Exacto. O sea, imagínense, por ejemplo, no sé, se le cambia una sonda vesical al paciente porque está internado y yo no voy a ir con esos mismos guantes a hacerle la limpieza de su sitio quirúrgico. Uno podría pensar como que es una lógica, ¿no? Muchas de estas cosas uno podría pensarlas como que son lógicas, pero si uno no las lee, no las escribe, no las estudia, después así se olvidan, ¿sí? Bien. Bueno, todo eso que dijiste está perfecto, ¿sí? O sea, lo ideal es que los guantes, los estériles generalmente se utilizan para intervenciones estériles justamente o asépticas, por ejemplo. Toma de muestra de hemocultivo, ¿sí? Toma de muestra de sangre para el laboratorio clínico no se suele utilizar. Con un lavado de manos es suficiente. O todas las intervenciones quirúrgicas en general. Y después los guantes no estériles para todo lo demás, ¿sí? Más que nada para intervenciones no estériles. O sea, si yo le voy a sacar una sonda al paciente, yo ya sé, todos sabemos que la uretra ya de por sí está colonizada, no es una cavidad estéril. Entonces yo no tengo que cuidar con la esterilidad. ¿Se entiende? Con el retiro. Exacto, con el Luego retiro o la la colocación. debiera ser estéril. No, con la colocación tampoco es necesario que sea estéril. Okay. Bien, lo mismo que con las intervenciones bucales. Siempre ustedes tienen que pensar, ¿esa zona del cuerpo es estéril o no es estéril? Si no es estéril, no se suele hacer, digamos, con guantes estériles y con intervenciones estériles, a menos que sea una intervención quirúrgica, ¿no? O sea, a menos que yo vaya a cortar piel y tejidos, porque ahí deja de ser, más allá de que yo estoy cortando piel, después voy a cortar tejidos, que ahí sí son estériles. ¿Se entiende?
Pero todo lo que es superficial, por ejemplo, todo lo que es vía respiratoria, todo lo que es vía digestiva y genitourinaria, eso básicamente, y la piel, no es estéril. Todo está colonizado, todo tenemos microbiota en todos lados, ¿sí? Bien. ¿Les cabe una duda de esto? O sea, como que lo de la sonda vesical, tenía entendido igual que es como con guantes estériles y con... como que es estéril. O sea, sí, entiendo que... La sonda es estéril. Claro, pero la colocación misma igual hay que tratar de respetar eso porque... Y obviamente, a ver, yo no les estoy diciendo qué es lo que se hace. Yo les estoy diciendo que ustedes piensen, la colocación está bien. Lo ideal es que sea estéril, ¿sí? No se suele hacer estéril más que nada por gastos y porque hay veces que uno no puede controlar lo que hacen los enfermeros, por ejemplo. Lo ideal es que sea estéril. El tema es que yo quiero que ustedes sepan es que esa vía urinaria no va a dejar de ser estéril porque yo pongo una sonda estéril, porque ya de por sí no lo es. ¿Se entiende? Y cuando la quito generalmente no, porque ¿qué pasa con esas ondas o con los catéteres o con cualquier instrumento que uno coloque que deja por un tiempo? Se colonizan con la misma flora del paciente. Entonces, ¿qué cuidado voy a tener, digamos, en qué me voy a gastar de hacer una técnica estéril para sacar una sonda que ya está colonizada? ¿Sí? Las sondas, cualquier instrumento de intervención tiene un proceso, digamos. Hay algunas que no están esterilizadas, hay unas que están desinfectadas, que ya lo vamos a ver bien cuál es la diferencia. ¿Sí? Bien. ¿Quién quiere seguir leyendo? La que sigue tiene que ver con el tema del manejo de la ropa. Bien, manejo de la ropa. Bueno, hay que pensar de partida que la ropa es un reservorio temporal de los microorganismos y se tiene que tratar como cualquier otro reservorio. A la mínima manipulación, un transporte seguro, y si está como muy contaminada tiene que ser en bolsas especiales, impermeables, para evitar filtraciones o algo. Bien. Lo que sí es importante que sepan es que la ropa contaminada, a diferencia de quizás otros tipos de materiales como instrumentos médicos que se utilizan, es que no es necesario incinerarla, ¿sí? La ropa. Sino que se puede hacer todo un proceso, digamos, de un tratamiento a esa ropa, pero no es necesario incinerarla. Bien. Después, ¿qué más sigue? Ay, yo me repierdo con las preguntas. Sigue la 16. Bien, la Describa 16. la rutina de limpieza del área dentro de la institución. Bien, ¿y qué es lo importante que tienen que saber? ¿Cómo tiene que ser la rutina de limpieza? Se limpia de lo más limpio a lo más sucio. Bien, ¿por qué? Para evitar de que las áreas de mayor contaminación contaminen a las de menor contaminación. Claro, claro. O sea, por ejemplo, imagínense una situación que obviamente no está bien, lo ideal es que no exista, pero imagínense que alguien limpia su casa con un mismo trapo. Ya de por sí no está bien, ¿no? Pero imagínense que ese trapo lo primero que limpia es el baño. Entonces, ¿qué va a pasar? Por arrastre me voy a llevar todos los microorganismos del baño a la cocina, a la habitación. ¿Se entiende? Por eso primero se limpia lo más limpio, o lo más aparentemente limpio, y después lo más sucio, ¿sí? Bien. De arriba hacia abajo también. De arriba hacia abajo, exactamente, y de adentro hacia afuera. Y de adentro hacia afuera, claro, para tratar de llevarme todo lo más que pueda, ¿sí? Sí. Y la prohibición de barrer en seco. Bien, bien, genial. Bien. Bueno, eso está perfecto, ¿sí? Eso es lo más importante. ¿Quién sigue? Otro que no sea Francisco, che. Bueno, A ver, seguimos. Así anota. dice, indique cómo se realiza la manipulación y eliminación de los residuos en una institución de salud. Y ahí Bien. dice, la clasificación de los residuos sólidos
están los infecciosos, especiales y comunes. Bien, ¿y cuáles son los infecciosos, los Los especiales? infecciosos son los biológicos, sangre, hemoderivados, líquidos corporales, quirúrgicos, anatomopatológicos y cortopunzantes. Los especiales, radiactivos, farmacéuticos, químicos peligrosos. Y los comunes, que es material de escritorio, restos de alimentos, yeso, frascos, plásticos de alimentos, envoltorio no contaminado. Bien, bueno, ya sabemos que digamos, la basura común, los papeles y todo lo demás, todo lo que no tenga fluidos básicamente biológicos, bolsas negras de toda la vida, ¿no? Bolsas de basura comunes, ¿sí? Ahora, lo que nos interesa son los otros dos, los especiales y los infecciosos o los posibles infecciosos, ¿sí? ¿Cómo se tienen que tratar los infecciosos? Van en contenedores especiales que tienen que ser herméticos y, por ejemplo, si es cortopunzante, rígido, y si no, en las bolsas, pero que tienen que ser, por ejemplo, de coloración amarilla. Los especiales, que son los radiactivos, esos son en rojo. Que es al revés. Ah, es al revés. Al Sí. revés, perdón. Y los comunes en negro o verde. Bien, bien. Fíjense, cuando vayan a los hospitales, suelen haber bolsas rojas en todos lados, ¿sí? A veces los médicos, las enfermeras tiran, qué sé yo, el mate ahí en la bolsa roja, no está bien, pero sí, la bolsa roja es lo que se usa para, por ejemplo, no sé, hice una punción a un paciente para sacarle sangre y el algodoncito que quedó con sangre ahí lo tiro, ¿sí? O, no sé, la sonda que tiene algún material descartable para tirar, lo tiro ahí, ¿sí? Todo lo que estuvo en contacto con el paciente. Y todo lo que es cortopunzante viene en los contenedores rígidos. ¿Vieron esos que son rojos? No sé si alguna vez los vieron. Generalmente, lo ideal es que estén siempre en las habitaciones, que estén cerca del lugar donde uno hace el procedimiento con el elemento cortopunzante, porque la idea es que esté al alcance y que no se genere ningún accidente, ¿sí? Ningún accidente cortopunzante, que es otro mundo de accidentes. Y sí, tiene que ser de un plástico rígido y se tiene que llenar a entero, ¿o cómo es eso? 3/4. Bien, bien. ¿Y por qué? ¿A alguien se le ocurre? Por el riesgo de accidentes cortopunzantes. Bien, perfecto. O sea, la idea es que no rebalse, ¿sí? ¿Y qué tratamiento se suele hacer? Incineran. Bien, se suelen incinerar. Bien, genial. Y entonces la bolsa amarilla para todo lo demás, ¿no? Los fármacos y esas cosas por ahí peligrosas, digamos, biológicas peligrosas, pero que no son infecciosas, ¿sí? Bien. Eso es lo más importante que tienen que saber del tratamiento de los residuos. Bueno, esto ya de cortopunzante medio que ya lo hablamos. Aislamiento de contacto respiratorio por gote para inmunocomprometidos. ¿Alguien me los quiere decir así como lo más importante de cada uno? Empezamos con aislamiento de contacto. Entonces tenemos bata, guantes para evitar. Después, aislamiento de gotas. Ahí usamos las máscaras. Antes, porque yo no solamente estamos hablando de qué elementos uso, ¿no? Sino de qué medidas tengo que seguir. ¿Se entiende? Sí. Entonces todo empieza con el lavado de manos cuando se entra. Bien, o sea, en la infección, o sea, transmisión por contacto, es re importante el lavado de manos, ¿sí? Tanto para el paciente, como para las visitas, como para el personal que lo atiende. Sí. Bien. Entonces todo empieza con el lavado de manos antes de entrar para visitar el paciente. Y ahí, dependiendo de qué el paciente tiene, si es inmunocomprometido o no, o qué bacteria, virus que tenés, ahí va a utilizar otras cosas como defensa, vamos a poner así, tanto de los profesionales de la salud, cuanto cuando estamos hablando de inmunosuficientes, del paciente también.
Entonces Bien. ahí sí empezamos con todos los tipos de aislamiento, sea de contacto, de gota, respiratorio, todo que va a traer esta protección. Y si mi paciente tiene una infección que se transmite por contacto, ¿cómo lo voy a aislar? ¿Cómo lo tengo que aislar? ¿Se Tiene, entiende la pregunta? Por ahí no lo llegaron a leer, porque esto está mejor en el módulo, yo defendiendo el módulo. Pero ¿se entiende la pregunta? O sea, ¿cómo lo tengo que poner el paciente? ¿Cómo Pero, tengo que... ¿te refieres al tema de contacto si lo tengo que tener separado 1 metro de distancia del Exacto, paciente claro. con Piensen que otro? lo que dice es cómo es la medida de aislamiento. Si es por contacto, lo ideal es que el paciente esté solo en la habitación, cosa que en nuestro país es básicamente imposible, ¿sí? Pero si no puede estar solo, puedo elegir ponerlo con un paciente que justo tiene esa infección, que sería ideal. No está bueno, pero sería ideal. Y si no, lo que se suele hacer es consultar con el Comité de Infecciones asociadas al cuidado de la salud, ¿sí? Que lo suelen manejar infectólogos, básicamente. ¿Por qué? Porque las infecciones por contacto suelen ser bacterianas, a veces virales, pero lo que tiene es que las bacterianas tienen mucha infectividad, ¿sí? Son bacterias que tienen mucha infectividad, que contaminan todas las superficies que rodean al paciente, el baño del paciente, entonces es, digamos, son muy probables de transmitirse, ¿sí? Por eso lo que digo es que lo ideal es que el paciente esté solo. Si no se puede, que se restrinja lo más posible sus elementos, digamos, su cama, su mesa de luz, la utilización de un baño que sea exclusivamente para él o para ella, ¿sí? ¿Se entendió lo del contacto? Sí, además los guantes. Si Los estamos guantes, o sea, en obviamente. el caso del personal de salud, si va a ingresar a la La habitación pechera. en contacto, usar guantes, también, bueno, en el caso de hacer algún procedimiento, ponerse el camisolín por si salta algo, alguna sustancia. Bien, perfecto. Después sigue el aislamiento respiratorio. ¿Alguien sabe cómo es ese aislamiento? Requiere el uso de barbijo N95. Bien. Idealmente con... Aquí me enredo, no sé si es presión negativa o presión positiva. Negativa. Negativa, ya. Bien, pensalo, ¿no? O sea, si yo abro una habitación y esa habitación tiene presión positiva, ¿para dónde se va el aire? ¿Para adentro o para afuera? Claro, se va por la puerta hacia afuera. Claro, entonces la idea es que haya un procesamiento, digamos, de esa presión de aire que chupe para adentro, ¿sí? Que también anda a conseguir, ¿no? No sé, clínicas privadas deben existir seguramente. Y si no tengo un mecanismo que es una presión negativa, Agrupar a los pacientes que tengan el mismo tipo de patógeno, de microorganismo. sí, y también es importante ventilar, ¿sí? Claro, ponerlo cerca de la ventana. Bien. Y mantener la puerta cerrada si es posible. Bien, o sea, lo ideal es lo mismo, ¿no? Que el paciente esté solo. Lo ideal es que el paciente esté solo. Esto sí se suele respetar acá. También, cuando vayan a algún hospital, qué sé yo, a SEMI o lo que sea, fíjense que suele ser muy común paciente aislado por TBC, se ve en la puerta cerrada, ¿sí? ¿Y por qué es importante este tipo de aislamiento? Porque la vía de transmisión por gotitas, que es contacto aéreo, es muy, no sé cómo decirlo, pero es como muy fácil que se pase, que se infecte es muy el resto. contagioso. Porque Es aerosol igual. Tipo, no es por gota. Aerosol, perdón, sí, tiene razón. Y Aerosol, además no aerosol. era porque las gotas en ningún momento como que caen, o sea, quedan como en el aire. Exacto, primero porque quedan suspendidas, ¿sí? No es que, justamente como son tan livianas, es un aerosol que queda suspendido. Otra cosa que cuando el paciente tose, por ejemplo, y transmite ese aerosol, la distancia a la que llega el aerosol puede ser hasta 500 metros, ¿sí? Es un montón, es un montón. No es lo mismo por gota que suelen ser hasta 2 metros, ¿sí? Y además, porque son muy chiquitas. ¿Y cuál es la diferencia que sean muy chiquitas? Nuestra vía aérea no las filtra, directamente pueden llegar a los alvéolos, ¿sí? Esa es la Y otra. hasta que caigan por gravedad también.
Sí. En cambio, las gotas se caen, que igual hay que tener cuidado con las gotas porque al caerse contaminan superficies, ¿sí? Por ejemplo, los niños que andan con todas las infecciones respiratorias del mundo contaminan sus juguetitos, por ejemplo, ¿sí? Qué sé yo, con influenza, bronquiolitis, lo que sea. Pero bueno, es mejor, digamos, entre comillas, por esto de que no se quedan suspendidas en el aire y de que no es tanta la distancia a la que pueden llegar desde el paciente que las expulsa, ¿sí? Las gotas son hasta 1 metro. Sí, 1 metro, 1,5 metros, hasta 2. ¿Se acuerdan que en el COVID era de 2 la distancia? Siempre piensen en el COVID cuando piensen en gotas, porque es como, yo tenía esa referencia cuando estudiaba. Bien, bueno, medio de gota que ya hablamos lo mismo. No es necesario un aislamiento tan estricto, pero sí es necesario el uso de barbijo. ¿De qué tipo acá? Quirúrgico. Bien, quirúrgico, la distancia, ¿sí? Y acá sí es importante la limpieza y desinfección de superficies del paciente. Es parecido a contacto en ese sentido, ¿sí? Pero porque el paciente contamina los objetos con las gotas que excreta, ¿sí? Bien. Y por último, sí. Acá creo que sí se podía, o se tenía en cuenta que sí se podía tener 2 personas en la misma habitación, pero con una distancia de 2 metros de cama en Claro. cama y el uso de barbijo, ¿no? Sí. Es lo mismo que en el COVID. En cambio, eso no lo dije, en cambio en el de que es por aerosol, lo ideal es que el paciente esté mínimo contacto. O sea, por ejemplo, un paciente diagnosticado con tuberculosis que es bacilífero, después vamos a ver qué significa bacilífero, pero básicamente que expulsa bacterias por los pulmones, suelen aislarse estrictamente, ¿sí? Porque son muy contagiosos, ¿sí? Bien. En cambio, una persona, qué sé yo, que tiene gripe, por ejemplo, la influenza también se transmite por gotas, uno no se aísla, ¿sí? Bien. ¿Y en inmunocomprometidos? Se llama ambiente de protección. ¿Y en qué consiste? Dice que es con filtro EPA del aire entrante, flujo de aire dirigido de la habitación, ambiente con presión de aire positiva, habitaciones bien selladas, ventilación para proporcionar 12 cambios de aire o más por hora, estrategias para minimizar el polvo, limpieza rutinaria de grietas y rociadores, prohibición de flores secas y frescas, plantas y macetas. Ambiente de protección no incluye el uso de precauciones de barrera más allá de las indicadas para la estándar y basada en la transmisión. Además, disminuye el riesgo de exposición a hongos y otras enfermedades infecciosas porque los pacientes están trasplantados e inmunocomprometidos. Bien. ¿Qué pasa con los inmunocomprometidos? Dependiendo del tipo de inmunocompromiso, perdón, no tienen por qué saber el tipo de inmunocompromiso que tiene un paciente ahora. Pero básicamente lo que uno tiene que cuidar es que el paciente no se infecte de lo que llamamos infecciones oportunistas, ¿sí? Infecciones oportunistas ya lo vamos a ver bien cuando veamos hongos, porque los hongos son los reyes de las infecciones oportunistas. Las infecciones oportunistas son las infecciones que se dan en pacientes que son mucho más susceptibles que otros que quizás no, básicamente por su sistema inmune, ¿sí? Suelen ser infecciones producidas por hongos, lo más frecuente, y que además son hongos que están en el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, Aspergillus suele estar en las plantas, ¿sí? O en las alfombras, por eso nombra esto de las plantas, las alfombras, las flores. Aspergillus es un hongo que suele estar mucho en las plantas, ¿sí? Esto de presión negativa, piénsenlo también como cuando pensamos lo del aislamiento respiratorio. Acá lo que uno quiere hacer es sacar todo lo más posible de la habitación, por eso se hace lo de presión positiva. Y acá se suele usar barbijo N95. ¿Por qué? Porque el paciente es susceptible de cualquier tipo de infección al ser inmunocomprometido.
y ya vamos a ver que los hongos, el principal mecanismo de transmisión que tienen son las esporas, ¿sí? Y las esporas son muy chiquititas, son microscópicas. Entonces se tiene que usar un barbijo de N95. Por eso mi idea es que ustedes lo estudien a este tema como tal, pero que traten de volver a bioseguridad cada vez que vamos a un tema. Igual yo los voy a hacer volver, pero porque es más fácil así. Está bien que no deja de ser un montón de información, pero uno se ahorra estudiar de más o estudiar otra vez cosas que ya las vieron, ¿sí? Bien. Bueno, ¿les quedó algún ejemplo? Ah, esto de ejemplos que no hablamos. ¿Alguien me quiere decir ejemplos de microorganismos ahora sí? En el caso de los tipos de aislamiento. Bueno, de aislamiento, digamos, el último que vimos, no sé el nombre, de inmunocomprometidos, tenemos, por ejemplo, SIDA o, bueno, VIH. SIDA está bien igual, porque ya es la etapa de inmunocomprometidos. Sí, está ya. Bien. Y después, por ejemplo, bueno, ya hablamos de por gota COVID. Bien. Por microgota, o sea, menos de 5 micrómetros, tenemos TBC. Bien, ¿y algún virus? El sarampión, la varicela. Bien, genial. Y por contacto tenemos... Al estafilococosaurios, por ejemplo. Bien. Por contacto piensen, para acordarse, ¿no? Piensen siempre todo lo que es de piel y partes blandas, y todo lo que es digestivo, ¿sí? Todo lo que se elimina por las heces, básicamente. Por ejemplo, estáfilo, estrepto, enterococcus, bien, clostridium, bien, perfecto. La sarna puede ser también, ¿o no? Sí. ¿Cómo? La sarna. La Sí. sarna sí se considera por contacto, la escariosis. Bien. Y después les iba a decir, con el tema de la transmisión por gota, tenemos muchos virus, la mayoría de los virus, pero también muchísimas bacterias, ¿sí? La gran mayoría de las bacterias respiratorias se transmiten por gota. Las pocas excepciones son estos virus y tuberculosis, ¿sí? Mycobacterium tuberculosis. Después todo lo que es Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma, cualquier infección, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, todas son por gota, ¿sí? Profe, el otro era el del aire y gotas, el tiempo de suspensión, que las gotas son ahí, que tengo como unos minutos y los otros más minutos, pero no sé cómo exacto. Los minutos, ¿sabes que no me acuerdo de eso? No importa. Después lo busco bien. Pero igual lo más importante es la distancia a la que llega. Bien. Bueno. Esto vieron después. Hay un montón de preguntas que uno se puede tomar todo el tiempo de responderlas y de hablarlas, pero están exactamente igual. O sea, uno las puede copiar y pegar del material que subió la cátedra, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa es que veamos por ahí preguntas que está bueno que se saquen dudas. Por ejemplo, esto de precauciones empíricas. Más allá de la respuesta, ¿qué quiere decir empírico? Como que se instauran de manera inmediata, ante la Exacto. mínima sospecha de... Bien, se instaura de manera inmediata y además sin un diagnóstico certero, ¿sí? O sea, yo no tengo confirmado que ese paciente tiene una determinada infección, pero lo hago según la clínica y según si tiene antecedente o no de que tuvo una infección por esa bacteria o ese microorganismo. ¿Se entiende? Por ejemplo, aquellos que sean contactos de, ponerle familiares. Exactamente. Por ejemplo, los tratamientos antibióticos, sí. Empírico, profilaxis, digamos. Profilaxis post-exposición. O puede ser también en el caso de inundaciones con doxiciclina, perdón. ¿Y qué estás? Creo que era listeria. Listeria, muy bien, sí.
Bien, o sea, todo lo empírico es cuando uno no tiene un diagnóstico, sino tiene una confirmación. En este caso estamos hablando igual de, estamos hablando de los aislamientos, ¿no? ¿Se entendió más o menos? Cuando vean antimicrobianos, por ejemplo en fármaco, también se habla de tratamientos empíricos, así como decía Gianna, tratamientos que yo puedo suponer que mi paciente tiene esa infección. En ciertos pacientes, no en todos se hace tratamiento empírico, y me puedo, digamos, dar el lujo de dar un tratamiento empírico y sé que va a funcionar, ¿sí? También suelen basarse en epidemiología las decisiones empíricas. Bien. ¿Qué porcentaje de bacterias causantes de infecciones nosocomiales son resistentes a los medicamentos más comunes? Más del 70%. Bien, o sea, un montón, básicamente. Antes de, porque acá siguen un montón de preguntas de antimicrobianos, antibióticos, resistencia antimicrobiana. A mí me hubiese gustado quizás hablar de alguna definición, ¿no? O sea, plantearnos una definición de qué es un antimicrobiano, qué es la resistencia antimicrobiana, ¿sí? Alguien, no les pido que me lo sepan perfecto porque tampoco lo tienen que saber ahora, lo van a saber bien en fármaco, pero ¿me podrían decir una definición que se les ocurra de qué es un antimicrobiano? Un antibiótico, mejor dicho. Son sustancias. No, perdón, dale. Con sus palabras igual, o sea, piénsenlo. Yo quiero que piensen como para después entender. Sí. Por ejemplo, que impiden el crecimiento o la reproducción del microorganismo para poder ser eliminado en un huésped, hospedero. Bien, bien. En términos generales es eso, ¿sí? O sea, son fármacos que se utilizan para tratar una infección, ¿sí? Los más, digamos, el mayor número que hay son los que se usan para tratar bacterias, pero también hay antivirales para ciertos virus, antiparasitarios y antimicóticos, ¿sí? Para hongos. Bien. ¿Y qué se les ocurre que es la resistencia antimicrobiana? Son procesos que generan que genera el microorganismo para, digamos, evadir la función de ese antimicrobiano. Bien, o sea, para poder sobrevivir a ese antimicrobiano. Bien. Ahora, en el material no está como tal. Después cuando veamos bacteriología lo vamos a ver mejor si es que llegamos. Pero hay varias formas de que las bacterias puedan adquirir resistencia a los antimicrobianos, ¿sí? Las dos grandes formas a uno lo podría clasificar en adquirida y no adquirida, ¿sí? La adquirida, ¿qué quiere decir? Que antes no la tenía y que la obtuvo en algún momento. Y la no adquirida es que siempre la tuvo, ¿se entiende? La no adquirida generalmente tiene que ver con la característica intrínseca de la bacteria, o sea que por alguna razón de su estructura, ese antimicrobiano no actúa sobre ella. Y la adquirida se asocia justamente a la exposición de esa bacteria al antimicrobiano. Esto de todas formas no siempre es así, porque la adquirida hay veces que es adquirida por genética, porque otra bacteria se expuso, entonces esa bacteria no necesariamente tiene que estar expuesta para ya ser resistente. Es un mundo, el tema de la resistencia antimicrobiana, no lo tienen que saber ahora, pero a mí me gustaría que, estaría bueno que tengan como una pequeña intro, porque si no es como que directamente les pregunta de resistencia, por ahí ustedes no saben o no se hacen, digamos, una definición de qué es lo que es, ¿sí? Ahora, no me interesa, la verdad, responder estas preguntas porque yo sé que las pueden responder con el material que está subido, ¿sí? Si llegan a tener alguna duda de cómo responderlas, me lo dicen. Pero lo que sí me interesa que sepan y que se pregunten es, ¿por qué ustedes creen que es tan frecuente la resistencia antimicrobiana en los hospitales, o sea, en las instituciones de salud? Por sobreutilización, infrautilización, uso innecesario, por ejemplo, y
Bien, o sea, básicamente porque se usa antibiótico a lo loco, ¿sí? O sea, el principal factor que determina el aumento de la resistencia antimicrobiana es el mal uso de antibióticos, ¿sí? Ustedes piensen que los antibióticos son fármacos que generan un efecto biológico en la bacteria, pero también que generan un efecto biológico a nivel, digamos, en la comunidad en general. ¿Por qué? Porque yo estoy exponiendo un antibiótico a una bacteria que si llega a generar resistencia, después no me va a responder. Y por ahí, está bien que uno lo puede hablar teóricamente ahora, pero después eso genera un montón de costos, genera el uso de antibióticos que por ahí son más pesados y que generan muchos más efectos adversos, ¿sí? Entonces hay un montón de razones por las cuales es importante la resistencia antimicrobiana. Uno de los más importantes es el costo, ¿sí? Porque se empiezan a utilizar fármacos que se llaman de reserva, que en realidad son muchísimo más caros, que tienen mucho más espectro, cuando se podría haber evitado esa resistencia y usar fármacos más baratos, más seguros, ¿sí? Y otra cosa porque la resistencia aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad de los pacientes, porque si yo tengo un paciente con una bacteria que es multiresistente, me va a costar un montón tratar esa infección, ¿sí? Entonces, eso me interesa que sepan de la resistencia antimicrobiana. Por parte del microorganismo se puede hablar como de una selección natural, ¿no? Vos decís de resistencia natural. No, porque por parte del microorganismo, hablando en el sentido de que hay muchos microorganismos que mueren por el antimicrobiano y quedan los que sobreviven, entonces como una selección natural, se podría decir. Y esos que sobreviven son los que desarrollan la resistencia. Sí, sí, obvio, o sea, forma parte de un proceso de evolución, obviamente, ¿sí? Si ustedes piensen que son especies que, todas especies lo que más quiere hacer es intentar sobrevivir. Entonces, si uno le da una sustancia que es un antibiótico que lo intenta matar o disminuir su crecimiento, va a generar mecanismos para evitarlo, sí. Y creo también que con subdosis y con mala administración de los antibióticos también se puede generar esta cantidad residual que puede resistir y proliferarse. Exacto, claro, porque si yo le doy, por ejemplo, una subdosis o le doy por un mal tiempo el tratamiento o le doy un antibiótico que no es específico para esa bacteria, por ahí estoy más allá de que no la estoy tratando a esa infección, le estoy dando un montón de información a esa bacteria al darle el antibiótico. Porque ahora no lo van a ver, pero más adelante van a ver que las bacterias tienen todo un sistema de procesamiento de antibióticos y a partir de ese antibiótico tienen millonada de herramientas para crear en sus genes para después resistir a ese antibiótico. Y sí, es importante que sepan esto de cuáles serían las formas de evitar la resistencia antimicrobiana. Eso está en el material. No me quiero gastar en eso porque es teórico, ¿sí? O sea, lo pueden leer del material. Bien, lo que sí me interesa es que nos vayamos todo esto de resistencia y que esto de la profilaxis antimicrobiana en cirugía también medio que ya lo hablamos, está en el material, ¿sí? Básicamente se hace antes de la cirugía, de 30 minutos a 1 hora antes se administra, ¿sí? Y se suele hacer con cefalosporinas, me parece, de primera generación. Bien. Todo lo demás, esto de técnica séptica, ¿alguien sabe qué es? Sí. ¿Y qué es? Como el conjunto de procedimientos que son para disminuir al mínimo la posibilidad de la contaminación microbiana en la atención. Bien. Y por ejemplo, ahí está el lavado de manos antiséptico, guantes estériles, mascarilla, bata estéril, gorro, campo estéril. Bien, o sea, eso Sobre sería todo lo todo invasivo. Bien, todos los procedimientos y equipos necesarios para la técnica séptica, ¿no? O
O sea, básicamente es cualquier procedimiento en el que yo vaya a invadir algo que de por sí es estéril, ¿sí? Por ejemplo, la sangre, por ejemplo, una cirugía donde yo tengo que cortar tejido, ¿sí? Bien. Y esto de la vestimenta de un médico en la institución de salud. ¿Qué me dicen de esto? La ropa clínica también actúa como una barrera biológica, o sea, microbiológica, perdón. Bien. O sea, lo ideal es que uno no salga, digamos, por ejemplo, vieron que los médicos por ahí están en la verdulería y lo ves con el guardapolvo blanco. Lo ideal es que eso no suceda, ¿sí? Porque sí, es una fuente de infección, justamente. Es uno de esos objetos inanimados que hablábamos como fuente de infección. Y siempre tenemos que vestirnos, digamos, con bata. O sea, uno siempre va... Depende del área. Pueden ser áreas críticas, como los quirófanos, o sea, perdón, son áreas restringidas los quirófanos. Eso sí o sí Bien. se tiene que cambiar completamente el ambo, y si no se cambian los zapatos, también se ocupa cubre calzado. Bien, perfecto. Y La el gorro. internación general también, que ahí se tiene que mantener un ambo limpio, y ahí Bien, se le pueden añadir los EPP. Y es como áreas no críticas, que son consultorios, pasillos, aulas, nosotros mismos cuando ocupamos ambos en la facultad. exactamente. Bien, perfecto. Otra área restringida importantísima es todo lo que es obstetricia y neonatología, ¿sí? Eso igual después está, creo, una pregunta de áreas. Bien, bueno, esto después colocación bata estéril y gorro está pasito por pasito, ¿sí? Lo más importante es que la bata, lo ideal es que ustedes manipulen la parte interna de la bata, porque lo demás se tiene que mantener estéril en lo más posible, y que después cuando se lo saquen, se lo traten de alejar del cuerpo, ¿sí? Y que no toquen, o sea, que en ningún momento toquen lo externo ni antes ni después de usarlo, ¿sí? Bien. Bueno, esto de cómo preparar un campo estéril para procedimientos clínicos, ¿alguien me lo quiere contar así rapidito? Ya yo. ¿Alguien más quiere? Sí, alguien más, che. Ay, ojalá presencial no sea así, chicos, por favor. Bueno, sería lavar la piel en caso de que esté visiblemente sucia, aplicar la solución antiséptica. Bien, los campos estériles se suelen hacer, o sea, para lo que más se usan son para los procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Pero hay veces que hay procedimientos, digamos, invasivos que no necesariamente se hacen en el quirófano, que igual lo requieren, ¿sí? Por ejemplo, la punción lumbar. La punción lumbar es un procedimiento que lo ideal es que se haga en el quirófano, pero no se suele hacer en el quirófano. Entonces ahí sí también se tiene que hacer un campo estéril, ¿sí? Porque además es tan invasivo que hay que tener todos esos cuidados. Porque además, o sea, esto no se los pregunté, ¿qué es lo que queremos evitar en el campo estéril? La contaminación. O sea, la contaminación, pero con su propia, digamos, flora transitoria también. Exacto, porque se suele hacer sobre la piel. Bien. Esto, desinfección y esterilización, esto sí es importante. ¿Cuál es la diferencia? Tengo ¿Qué es que Sí. la desinfección consiste en la eliminación de la mayoría de los microorganismos patógenos generalmente presentes en objetos inanimados y generalmente no destruye esporas bacterianas. Bien. Y la esterilización es un proceso más completo que implica la destrucción total de todas las formas de vida, incluyendo bacterias, virus y las esporas.
Bien, perfecto. Así como lo dijiste está perfecto. Lo que sí sepan que siempre hablamos de objetos o de superficies, ¿sí? Cuando hablamos de nuestra piel, hablamos de antisepsia, ¿sí? Cuando hablamos de objetos y superficies, hablamos de desinfección / esterilización. Uno pensando en la definición, sí, la desinfección es, digamos, menor o menos efectiva que la esterilización. La esterilización es el máximo nivel de bioseguridad que existe. Y generalmente es el que se realiza en aquellos materiales que van a ingresar al organismo, digamos, en forma invasiva. Por ejemplo, las agujas, ¿sí? O los catéteres, por ejemplo. Y bueno, la desinfección es lo que uno puede hacer con cualquier material, y es importante saber esto, que no es lo mismo eliminar esporas que no eliminarlas, ¿sí? Esporas, ya vamos a ver bien qué son, cuando veamos bacteriología y hongos, pero las esporas son básicamente la mayor forma de resistencia que tiene una bacteria o un hongo, ¿sí? O sea, resiste muchísimo al medio ambiente. Por eso la desinfección es menor, digamos, en poder que la esterilización. ¿Se entiende? El documento Bien. también decía que la esterilización era el todo o nada. O algo estaba estéril o no estaba estéril. Exactamente. Exactamente, o sea, o los guantes estériles son estériles hasta que uno los toca así y dejan de ser estériles. Y lo mismo con todo que es estéril, ¿sí? Bien, y esto, ¿cuáles son los factores para saber que una desinfección es efectiva? O sea, ¿qué me tengo que asegurar yo para decir, bueno, se hizo una desinfección adecuada? Uno, que hay una limpieza previa. Bien. Sí o sí. O sea, retirar el resto de materia orgánica, de suciedad visible, porque si no los desinfectantes se pueden inactivar. Exactamente, bien. Después fijarse en las concentraciones del desinfectante que se utiliza. Bien. Diluirlo bien, como dice el fabricante, en los tiempos, en las concentraciones adecuadas. O sea, siempre seguir las instrucciones del fabricante y sobre todo también de almacenamiento. Les aparecía el ejemplo que la lavandina no duraba más de 24 horas preparada, que tiene que Exacto. estar aislada de la luz, si no me equivoco, pero eso viene Sí. generalmente en frasco amarillo, etc. Sí, bien, bien. O plásticos bien gruesos. Sí. También tener en cuenta el tipo de microorganismo, porque hay determinados tipos de desinfectantes que tienen un espectro que puede llegar, por ejemplo, a desinfectar para determinado microorganismo y otro no. Bien. Bien, el que más se usa es el hipoclorito de sodio, ¿sí? Como desinfectante, o sea, la lavandina, como tal. Claro, igual hay, por ejemplo, también el amonio cuaternario, Bien. que se utiliza para determinados tipos de microorganismos más resistentes o más específicos. Bien. Fijarse en el tiempo de contacto también. Sí, sí, obviamente. Yo lo que les diría que sepan es el hipoclorito de sodio. ¿Sí? Está buenísimo que sepan los demás, pero sí, a lo que voy es que es tanta información que si ustedes tienen que estudiar uno o quieren elegir uno, estudien el hipoclorito de sodio. Y las concentraciones, ¿sí? Porque ahora como van a tomar escrito, a veces que toman cosas muy específicas y pueden llegar a tomar cómo es la concentración, dependiendo qué es lo que quiero desinfectar, ¿sí? Bien. ¿Cuál sigue? Me perdí, la 35, ¿no? ¿Qué etapas conforman el proceso de esterilización? Primero, la limpieza del material. Bien. Como decía el compañero, que no tenga ningunos restos biológicos ni nada. Bien. Después, el secado y la preparación del material. Después, el empaquetado, que tiene que ser con envoltorios que sean adecuados y que permitan la penetración del agente esterilizante. Y después la esterilización propiamente dicha, que es con los métodos físicos o químicos, que pueden ser calor, húmedo o seco, algunos agentes químicos que van a destruir todas las formas de vida, las Bien. esporas. Claro, incluidas las esporas.
Bien, ahí medio que ya respondiste la 36 también. O sea, hay distintos tipos de métodos de esterilización. Se clasifican básicamente en alta y baja temperatura. Los que son de alta temperatura, tenemos los físicos y, perdón, sí, los de alta temperatura son físicos y son el calor, básicamente. Y después los químicos, que son a baja temperatura, que se suelen utilizar, esto yo sé luego para que lo puedan razonar, se pueden utilizar para elementos que son sensibles a temperatura, ¿no? O sea, yo no puedo esterilizar con calor seco, no sé, una sonda, porque se me va a derretir. Bien. Claro. En cambio, los que se utilizan, o sea, los que se esterilizan con métodos de calor suelen ser los metales, ¿sí? Por ejemplo, las agujas. Otra cosa que también está bueno saber, que esto está bueno que ustedes lo sepan, por ejemplo, no sé, si tienen una aguja en su casa y le tienen que hacer una intramuscular a alguien, un familiar, lo que sea, o en la guardia, que vean que todos los elementos esterilizados tienen que tener una fecha de vencimiento, ¿sí? O sea, es la fecha en la cual deja o disminuye su esterilización, ¿sí? Fíjese que, por ejemplo, acá esta la encontré de pedo en mi casa, para mostrarles una intramuscular. A veces, la mayoría de las veces no está atrás, ¿sí? En el papelito, sino que suele estar en el plástico, vieron que uno la abre así. Suele estar marcada en este plástico. Ahí no creo que lo lleguen a ver, pero está como sellada acá, ¿sí? Para que sepan. Más que nada porque uno lo que más usa son agujas. Pero lo ideal es que siempre esté la fecha de vencimiento. Si no está, digamos, se considera poco seguro usarlo. Lo ideal es no usarlo porque uno no puede saber cuándo se venció, si no se venció. ¿Sí? Porque además la fecha de vencimiento es lo que a mí me asegura que lo puedo usar. O sea, ustedes piensen que es como comerse un yogur, ¿no? Bien. Bueno, ¿les quedó alguna duda de esto de esterilización? Por ahí lo que no vimos específico son los materiales que se usan, los químicos que se usan. No me parece, digamos, tomarnos el tiempo para explicarlo o hablarlo porque es todo teórico, ¿sí? Y además no me parece, o sea, no me parece complicado para ustedes para que lo entiendan porque es simplemente leerlo y estudiarlo, ¿sí? Pero si llegan a tener alguna duda, me dicen, ¿sí? Lo que sí tienen que saber es que para qué elementos se usan, eso es importante. En el material este no está, pero vuelvo por 10ª vez al módulo. Ahí hay un cuadro que está buenísimo, que muestra el tipo de método de esterilización y hay una lista de todos los instrumentos, digamos, médicos con los que se esteriliza a través de ese medio, de ese tipo de esterilización. Y está bueno porque es como que te hace pensar en, bueno, está bien, todos los que son plásticos tiene sentido que se hagan con esterilización química, por ejemplo. Bien, genial. Y por último nos quedan estas preguntitas. Clasificación del equipamiento médico de Spaulding. Bueno, más o menos esto que dije, ¿no? O sea, tenemos distintos tipos de elementos médicos, ¿sí? Desde un estetoscopio hasta un catéter para poner una vía central, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo, es lógico, no es lo mismo el procesamiento que yo le voy a hacer para limpiar el estetoscopio que para limpiar el catéter, ¿se entiende? ¿Alguien sabe cómo es esa clasificación? Sería de no crítico, semicrítico y crítico. Sí, es esa. Bueno, el no crítico está el contacto con la piel intacta. Y Bien. requiere limpieza y desinfección de bajo nivel. Y como ejemplo podría ser cama, el estetoscopio también, por ejemplo. Bien. El semicrítico son los que tienen contacto con mucosas o piel no intacta. Y un ejemplo es un endoscopio. Bien. Y el crítico es lo que tiene contacto con actividades estériles. Y así podría ser, por ejemplo, un bisturí. Un bisturí, bien, las agujas también.
Piensen que todo eso ingresa directamente a la sangre. Bien, y los semicríticos, piénsenlo como aquellos que tocan mucosas, ¿sí? Ya sea la mucosa del tracto gastrointestinal, como la mucosa respiratoria, como la mucosa genitourinaria. Por ejemplo, también ahí están los espéculos, ¿sí? El endoscopio que se usa tanto para endoscopía alta como para baja, los broncoscopios que se usan para los pulmones, o los tubos de ventilación, de intubación, ¿sí? ¿Y por qué son semicríticos y no críticos esos? ¿Qué se les ocurre? O sea, yo entiendo que es porque siempre hay como bacterias, digamos, dentro de esas cavidades. Bien, Por eso no es necesario, digamos, que que sea una esterilización del material, digamos. bien, perfecto. Y creo que ahí es donde entra, que es un poco una duda que tengo, Sí. los desinfectantes de alto nivel, ¿no? Sí, bien. Ok. Que eso vieron que en el material no está como tal, pero está en el módulo. Ella volvía al módulo, pero sí, en el módulo hay un título que dice desinfección de alto nivel. Y es el que se utiliza para los semicríticos, exactamente. Ahí tenemos básicamente, son creo que líquidos la mayoría de los químicos que se usan para la desinfección de alto nivel. Y sí, justamente eso que decís vos está perfecto. Como no son cavidades estériles, no requerimos una esterilización, porque ¿en qué me voy a gastar en tanta plata? Porque además son equipos re caros, y en tanto tiempo, porque dura tiempo esterilizar, si voy a ingresar a una cavidad que ya de por sí tiene una colonización. Obviamente tiene que estar desinfectado, pero no estéril, ¿sí? Bien, yo como para que lo razonen. Bueno, y esto, diferencia entre un antiséptico y un desinfectante. Es como donde actúan la diferencia, ¿no? El antiséptico actúa sobre un tejido vivo Bien. y el desinfectante sobre objetos inanimados, Sí, una superficie. superficie. Exacto. Esa es la principal diferencia. ¿Por qué? Porque hay veces que un antiséptico también puede actuar como un desinfectante, ¿sí? Por ejemplo, el alcohol. O sea, si uno se pone alcohol en las manos y se hace una frotación de manos como un lavado de manos, actúa como un antiséptico. Si yo paso alcohol en la mesa de la cocina después de limpiar todo, actúa como desinfectante. Pero sí, esa es la principal diferencia. Bien. Después, esto de los distintos antisépticos y desinfectantes de uso común, vieron que hay un archivo específico de antisépticos y desinfectantes, está bueno. Por ahí confunde un poco porque vieron que el cuadro que está en ese archivo está como todo junto, antisépticos y desinfectantes. Está bueno para saber, digamos, cuál es la función de cada uno, dónde actúan, cuál es el mecanismo de acción de cada uno. Pero si lo quieren dividir, digamos, saber cuáles son antisépticos y cuáles son desinfectantes, para mí lo mejor es, hay un cuadro que está en el módulo del año pasado, que ese es el que mejor los tiene ordenados, ¿sí? Más que nada para que se lo ordenen ustedes, porque si no es como que no lo divide como antiséptico y desinfectante y puede ser más confuso al final, ¿sí? Bien, y el Che, espectro... hago una pregunta. Sí. Nosotros tenemos que saber cuál es o sea, cómo actúa, por ejemplo, los antisépticos en nosotros. Por ejemplo, no sé, como te diga, la agua oxigenada. O sea, ¿qué es lo Sí, que hace sí, el organismo? Ok, sí, hay veces que lo preguntan, sí. ok, genial. Y el espectro también, ¿sí? O sea, para saber que, por ejemplo, creo que para Mycobacterium tuberculosis no es efectiva la clorexidina, por ejemplo. Es importante saber eso porque yo, si tengo un paciente con una infección determinada, tengo que saber qué antiséptico me conviene usar. De todas formas, el que es bueno para todas siempre es el alcohol, ¿sí? Por eso siempre lleven su alcohol en gel. Bien. Bueno, esto de las concentraciones y uso del hipoclorito de sodio, también ahí en el material de la OEPS me parece que es un cuadro que está bueno. Está bueno que sepan, o sea, dependiendo para qué yo lo quiero usar, la concentración a la que quiero llegar, ¿sí?
¿De eso tienen alguna duda? Es básicamente lo que está escrito. Bien, y la última pregunta de qué medidas personales deben tomar los estudiantes y personal de salud para prevenir infecciones. Lavado de manos. Sí o sí lavado de manos, bien, lo primero principal. Y otra cosa muy importante, Las vacunas. Vacunarse. la vacunación. Bien. ¿Alguien me quiere decir cómo es la vacunación del personal de salud? Principalmente, bueno, el calendario, cumplir con el calendario de vacunación sería lo ideal. Y además, colocarse el antigripal todos los años, mantener la de la hepatitis B en caso de que no se haya puesto de niño, tener la antitetánica, y no me acuerdo qué más. Ah, las dosis del COVID, Y del actualizadas. COVID. Bien, perfecto. Hepatitis B, mínimo, mínimo no, 3 dosis es esquema completo, ¿sí? Antitetánica, 3 dosis de las primeras, digamos, de la niñez o adolescencia, y lo ideal es que se hagan cada 10 años en la adultez, ¿sí? Y después del COVID, mínimo 3 para calendario completo, y influenza es anual. Se renueva anual porque digamos, el tipo de virus, ya lo vamos a ver a eso, pero el virus influenza tiene la capacidad de mutar muy fácilmente, ¿sí? Entonces, por eso se da anual, porque dependiendo de la cepa que circula más, se cambia la vacuna a veces. Bien. Y esto no, creo que está igual en la lista, así como está escrito, tipo precauciones de no sé qué, personales, pero difundan el lavado de manos, ¿sí? A cualquier persona, porque el lavado de manos es lo más importante y lo más barato, básicamente, ¿sí? Y practíquenlo porque la semana que viene, así lo hacemos la semana que viene. Vean videos, si quieren, obviamente. Bueno, ¿les quedó alguna duda? Lo quise hacer lo más liviana posible porque yo sé que bioseguridad es una cosa infinita, pero la idea es ver las cosas de a poco, ¿sí? Y volver a verlas. A medida que vayamos viendo los demás temas, no vamos a dejar de ver bioseguridad. Pero bueno, si no tienen ninguna duda, los dejo. No, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Y qué les va a decir la semana que viene? Yo me imagino que vamos a tener presencialidad. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Ah, y si quieren, les dejo mi celu, si quieren hacer un grupo, yo no tengo problema para que me hagan preguntas, porque por ahí yo me recuelgo con el mail. Y prefiero que me pregunten por WhatsApp a que me pregunten por mail. A ver, ahí les dejo. Así que de última, si ya tienen un grupo armado, pueden armar otro grupo aparte, no pasa nada. Me agregan y la idea es sacarnos las dudas entre ustedes y yo les saco las dudas a ustedes también. ¿Sí? Bueno. Eso es todo. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias a vos. Nos vemos. Gracias, profe.